Derramaré mi espíritu sobre toda la gente, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes tendrán visiones. El día de hoy quiero compartir la primera enseñanza de esta serie de Pentecostés. Le he titulado Evidencias del Espíritu Santo. Evidencias del Espíritu Santo. Y para tratar de explicar esto, quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 7. Hechos 2, versículos del 1 al 7. Dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al de un estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se pasaron sobre cada uno de ellos. Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba la capacidad. Hay distinta clase de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. Perdón, ahí me brinqué a otro versículo. Ahí me fui. Pero quiero que veas conmigo hoy. En la Biblia podemos encontrar que la primera vez que el Espíritu Santo fue derramado sobre todas las personas fue precisamente en esta etapa o en este tiempo de la iglesia, donde Jesús les había prometido o les había dado esta promesa, que derramaría su Espíritu Santo sobre ellos. Estaba un grupo de personas esperando esta promesa, y el Espíritu Santo dice que fue derramado sobre cada uno de ellos. Ahora, quiero que veas conmigo tres cosas que son importantes para entender cuando el Espíritu Santo es derramado sobre las personas, sobre cada uno de nosotros. Hay, creo que, tres cosas que suceden en el creyente o en aquellos que se acercan a Dios, pero hay ocasiones donde a veces no podemos diferenciar la parte donde el Espíritu Santo es derramada, y creemos que hay ciertas cosas que son evidencias del Espíritu Santo, pero creo yo que muchas veces podemos distorsionar este concepto del derramamiento del Espíritu Santo. Para entender esto, quiero contarte primero una historia. Recuerdo que cuando yo era pequeño, hubo un momento de mi infancia donde en el hogar nosotros sufrimos un poco de violencia. Dentro del hogar había violencia en casa. Mi papá tenía abuso de alcohol, y de repente cuando llegaba a casa, pues llegaba a golpear a mi mamá, a hacer un escándalo, a golpearme a mí, ¿verdad? Y bueno, eran cosas terribles que regularmente a veces pasan dentro de los hogares. Pero sucedió que cuando estaba pequeño, recuerdo que dentro de mí empezó a generarse un cierto odio y rencor hacia él. Yo fui creciendo, y cada vez que yo veía que él llegaba borracho y hacía un escándalo en casa, con los vecinos, con nosotros, en mí empezó a generar como cierto odio y resentimiento hacia él. Pero recuerdo que en una ocasión, a la edad de 12 años, tuve la oportunidad de ir a un campamento para niños. Estaba yo pasando ya de esa etapa de niñez a mi adolescencia, y en este campamento recuerdo que en una de las ministraciones el Espíritu Santo se movió de una manera tan fuerte que yo era un niño, ¿verdad? No entendía lo que estaba sucediendo, pero recuerdo que el Espíritu Santo empezó a tocar mi corazón, y dentro de mí empezó a haber amor, paz, pero también un deseo de arrepentimiento, ¿verdad?, por el odio y rencor que yo tenía hacia mi padre. Recuerdo que en esa ocasión yo sentí la presencia de Dios tan fuerte
que saliendo de ese campamento, la forma en como yo empecé a ver a mi papá fue de una manera diferente, ya no con odio, ya no con rencor. Y yo no entendía lo que estaba sucediendo. Yo pensaba que tal vez en ese momento yo había sido salvo y que Cristo había perdonado mis pecados. Y por esa convicción era que ahora yo podía sentir esto. Pero con el tiempo he entendido que cuando el Espíritu Santo se mueve en nosotros, suceden tres cosas. Hay una reacción dentro del cuerpo humano. Todos podemos reaccionar de una manera diferente a la presencia del Espíritu Santo. Es decir, algunos, por ejemplo, lloran ante la presencia de Dios. ¿Te ha pasado que de repente la presencia de Dios está tan fuerte, está una canción que te toca y las lágrimas empiezan a salir? Pero hay gente tal vez que cuando la presencia de Dios se siente tan fuerte, la reacción del cuerpo es distinta. Otros empiezan a reír, por ejemplo, ¿verdad? Empieza a haber como risa. Otros de repente a lo mejor empiezan a temblar, ¿verdad? Sus manos empiezan a temblar. Otros cuando sienten la presencia del Espíritu Santo caen al piso, ¿verdad? Cuando alguien siente la presencia de Dios, cae al suelo, se hinca, no sé, diferentes reacciones que nuestro cuerpo tiene. Yo recuerdo que en este campamento la presencia de Dios era tan fuerte que yo empecé a llorar. Ahora, honestamente yo no soy una de las personas que regularmente llora, no soy tan chillón como por ejemplo mi esposa, ¿no? Mi esposa habla y ya está llorando, de la nada, ¿verdad? Empieza a llorar, es muy sensible, llora. Yo no, yo de repente tengo soy más insensible muchas veces y regularmente no lloro, ¿verdad? A veces no expreso este tipo de emociones. Pero cuando el Espíritu Santo empezó a tocarme en esta reunión, recuerdo que una de mis reacciones fue empezar a llorar y a llorar. Pero después de esta reacción de nuestro cuerpo debemos de entender que hay una manifestación. ¿Puedes decir conmigo manifestación? Manifestación. ¿Qué es la manifestación? Yo les contaba que cuando yo empecé a sentir la presencia de Dios, en mí empezó a haber como una convicción en mi corazón de que algo no estaba bien. Yo sabía que había odio, rencor hacia la vida de mi papá. Pero yo sabía que el Espíritu Santo en mí estaba poniendo perdón y estaba poniendo en mí arrepentimiento. La necesidad de arrepentirme y de poder decirle a Dios, pues perdóname porque yo por mucho tiempo he sentido rencor en contra de mi padre. Perdóname porque lo he odiado y quiero que quites esto de mi corazón. Y recuerdo que esa fue parte de mi oración. Señor, cambia esto que siento en mi corazón. Quita estos malos deseos de mi vida, porque hay una manifestación. La manifestación se puede traducir como ese deseo de arrepentirte. La manifestación puede ser cuando en ti de repente empieza a haber como un amor exagerado en tu corazón hacia las personas. La manifestación puede ser que en medio de un problema haya paz y tranquilidad en ti. ¿Sí me estás siguiendo? Hay una manifestación del Espíritu. Pero también algo muy importante es que no solamente hay una reacción y una manifestación, sino que haya una evidencia clara de ese cambio que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, quiero que veas esto conmigo. Hay una reacción del cuerpo cuando el Espíritu Santo se mueve. Hay una manifestación, es decir, en ti empieza a haber como ese chivo, ese cambio de que algo no está bien. Pero después tiene que haber una evidencia clara de esa reacción, de esa manifestación. Tiene que haber una evidencia, un fruto, como dice la palabra de Dios. Entonces, yo recuerdo que cuando en mí empezó a haber ese deseo de perdonar a mi papá, recuerdo que cuando llegué a casa la forma de verlo era diferente, la forma de tratarlo era distinta, y hasta el día de hoy hay una evidencia
donde yo puedo ver que yo puedo estar con Él, convivir con Él y no sentir ninguna clase de rencor ni odio hacia Él. ¿Me estás siguiendo? Ahora, quiero que veas conmigo esto en la palabra de Dios. Nosotros podemos darnos cuenta que cuando Jesús, por ejemplo, iba y predicaba la palabra de Dios, hubo personas que experimentaron esto, ¿verdad? Estas manifestaciones y estos cambios en su vida del Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos la vida de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, ¿verdad? La gente lo odiaba, lo trataba mal porque extorsionaba al pueblo. Pero cuando Zaqueo escucha el mensaje de Jesús, cuando él tiene un encuentro con Él y se arrepiente, cuando él empieza a darse cuenta que lo que estaba haciendo como persona estaba mal, que lo que estaba haciendo en su forma de vida no era correcto, en él hay un deseo de cambiar, pero también hay una evidencia. ¿Cuál fue la evidencia? Que dice la Escritura que Zaqueo regresó todo lo que robó a las personas. Hubo un cambio, una transformación y hay una evidencia. Podemos ver, por ejemplo, otros casos donde dice la Biblia que había un joven rico que quería seguir a Jesús. ¿Recuerdas esa historia? Un joven rico quería seguir a Jesús. Pero sucede que este joven rico, cuando se acerca con Jesús y le dice: yo quiero seguirte, mi deseo es seguirte, caminar contigo, ser tu discípulo, Jesús le dice: ok, puedes seguirme, pero lo único que tienes que hacer es vender tus riquezas para que puedas seguirme. El joven rico, dice la Escritura, que se fue muy triste porque no pudo hacerlo. ¿Cuál es la diferencia cuando uno tiene una manifestación y una reacción del Espíritu, pero no hay evidencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo recuerdo que hubo una temporada dentro de las iglesias donde se buscaba mucho las reacciones y manifestaciones del Espíritu, pero había poca evidencia de esas transformaciones del Espíritu. Había moveres dentro de las iglesias donde el Espíritu Santo de Dios se movía y la gente buscaba una reacción. La gente quería llorar, decía: yo quiero llorar, y sentía que entre más lloraba o más chillaba, más sintió la presencia de Dios. ¿Les pasó o les ha pasado? O de repente gente que cuando oraban por ellos, yo recuerdo que había predicadores, ¿verdad?, que cuando te ponían la mano para orar por ti, pues te aventaban y casi te ponían el pie, ¿verdad? Te aventaban así como una llave o algo así para que pudieras caer. Otros de repente te daban hasta golpes en el estómago para, ¿verdad?, que cayeras rendido a la presencia de Dios. Porque la gente buscaba reacciones. Mira, esa hermana está bien llena. Y llegaba el predicador y dale más. Y entre más te movía, llena. No, está bien llena, ¿verdad? Porque pensábamos que la reacción era lo que realmente estaba manifestando que el Espíritu de Dios estaba ahí. De repente las hermanas o los hermanos salían llenos del Espíritu, pero volvían a sus casas con los mismos broncas, con los mismos pecados, con los mismos deseos carnales. No había una evidencia que el Espíritu Santo había transformado el corazón de esa persona. Puede haber entonces reacciones. Puede haber en ti una manifestación donde sabes que hay algo en ti que no está bien, que debes de cambiar. Pero lo que el Espíritu Santo quiere hacer es que podamos tener una evidencia clara que Él hizo algo poderoso en ti o en mí. Manifestar la evidencia del Espíritu Santo es poder sacar a flote ese fruto que el Espíritu Santo quiere darnos a cada uno de nosotros. Ahora, nosotros como iglesia no buscamos reacciones. Yo creo que cada uno de ustedes tiene reacciones diferentes. Por ejemplo, aquí
iglesia, Conexión Vida, de repente a veces es una iglesia muy seria, ¿no? Estás compartiendo, predicando y muchos están. Y tú dices, ay, pues, como pastor te asustas, dices, ay, sudas y dices, la estoy regando, ¿qué estoy diciendo, no? Ahora, pero he entendido que la reacción de muchos es diferente. Hay gente que puede estar seria, pero no por eso significa que no está recibiendo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que tiene su cara larga, parece que está enojado, pero por dentro siente la paz y el amor de Dios, ¿cierto? Hace falta solamente que tu cara lo reciba, pero dentro de ti, ¿verdad? Lo estás recibiendo. A veces la cara no lo manifiesta, pero dentro de ti tal vez lo estás manifestando. Entonces, creo yo que las reacciones de muchos de nosotros es diferente. Hay quienes aquí que pueden ser más sensibles a la presencia de Dios y llorar, brincar, quererse arrodillar, levantan sus manos. Y hay quienes están serios. Recuerdo que en una ocasión habíamos ido a una campaña evangelística y fuimos varios estudiantes del Instituto Bíblico. Recuerdo que en esa ida a esa campaña evangelística le había tocado compartir a un compañero, y cuando terminó de compartir hizo un llamado al altar para empezar a orar por las personas. Recuerdo que la gente empezó a pasar, pero había un hombre, ¿verdad?, que durante toda la administración estaba con los brazos cruzados, parado en la parte de atrás y frunciendo el ceño, ¿verdad? Estaba así. Todos orando, muchos empezaron a hablar en lenguas, empezamos a orar por la gente, pero este hermano, ¿verdad?, no tenía ninguna reacción. Recuerdo que mi compañero va a darnos unas instrucciones y nos dicen, vayan y oren por ese hombre. Entonces recuerdo que uno de mis compañeros fue y empezó a orar por ese hombre, ¿verdad? Y el hombre como una roca, fluyendo el ceño, ¿verdad? No se movía. Y el compañero oraba, se quebraba toda la voz y dice, Padre, llénalo, ¿verdad? Y el hombre no se movía. Recuerdo que mi compañero viene y dice, no está sucediendo nada, ¿verdad? Entonces recuerdo que me dicen, pues órale, vas tú. Voy yo, ¿verdad? Y yo dije, ay, yo soy el bueno. Ahora sí, ¿verdad? Así, ¿verdad? Escupes las manos, ¿verdad? Y dices, ahora sí. Entonces empecé a orar por el hombre, empecé a ministrarlo, pero el hombre seguía con el ceño fruncido y los brazos cruzados. No sucedió nada. Recuerdo que yo me vine y le dije a mi compañero que estaba predicando, pues ya oramos por él, pero pues no, nada. No sé qué habrá hecho mi compañero, pero recuerdo que él se baja, deja el micrófono, va a la parte de atrás, solamente se acerca a su oído. No sé qué le dijo, ¿verdad? Solamente se acercó a su oído, y cuando se acerca a su oído el hombre cae y empieza, ¿verdad? Yo no sé por qué de repente hay gente que su reacción ante la presencia de Dios es distinta, pero sucede. Las reacciones de Dios, a las reacciones del cuerpo ante la presencia de Dios es diferente. Pero como iglesia no buscamos reacciones, sino una manifestación y evidencia del Espíritu Santo. Porque yo creo que hubo en décadas pasadas, escuchaba una estadística donde hubo un mover en Guatemala, y cuando hubo este mover en Guatemala, empezaron a levantar estadísticas para ver cuántos cristianos o creyentes había en Guatemala. La estadística fue impresionante, porque dentro de esta estadística se había calculado que había alrededor de 65% de creyentes, es decir, de cristianos en Guatemala. Pero lo triste era que las tasas de homicidios, de robos, de corrupción habían aumentado un 30% más que antes de que aumentara la cantidad de creyentes que había en el país. Esto quiere decir que aunque
la iglesia estaba creciendo y había muchos creyentes que se estaban convirtiendo, que querían profesar la fe como cristianos, había una reacción, una manifestación, pero no había evidencia. Todavía había cristianos que les gustaba dar sus mordidas. Todavía había cristianos que hacían cosas que no eran legales. Todavía había cristianos que de vez en cuando se aventaban una mentirilla por ahí, ¿verdad? Una mentirilla blanca. Todavía había cristianos que compraban cosas piratas. Quiere decir que entonces no había una evidencia del Espíritu Santo. Por eso es importante que tú y yo el día de hoy podamos entender que el Espíritu Santo tiene que llevarnos a cambios constantes. Ahora, quiero que veas conmigo, voy a hablar acerca de varias evidencias que leíamos ahorita en el libro de Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4. Pero quiero que veas algo conmigo. Dice Hechos capítulo 2, en el versículo 1, en otra versión dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. ¿Puedes decir esto conmigo? Estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. Ahora, quiero que veas esto conmigo. La primera evidencia en el Pentecostés, lo primero que sucedió cuando el Espíritu Santo visitó a la iglesia en ese día de Pentecostés, fue que hubo armonía. ¿Cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo? Bueno, dentro una iglesia que está siendo llena del Espíritu Santo tiene armonía. Armonía. Porque dice la Escritura que estaban todos unánimes juntos. ¿Esto por qué es importante señalarlo? Porque creo que podemos estar como iglesia juntos, pero hay veces que no somos unánimes. No estamos en unidad. A veces como iglesias estamos divididos. Como iglesia podemos estar divididos. Es más, mira, lo puedes ver incluso en tu familia. Tú puedes estar con tu familia junta, pero no todos están unidos. En Navidad ahí te andas peleando por los terrenos de la abuela, ¿verdad? Sales mal. Aunque puedes estar juntos con tu familia, puede haber aspereza, puede haber un ambiente hostil, puede haber un ambiente feo. Y aunque están juntos, no están unánimes, no hay unidad. Dentro de la iglesia podemos ver que cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre su iglesia, hubo armonía, hubo unidad. Una iglesia que está siendo llena del Espíritu Santo crece en armonía, porque donde está el Espíritu Santo hay una creciente armonía. Donde está el Espíritu Santo hay una creciente armonía. ¿Sabes? Algo que nos debe caracterizar como iglesia, como Conexión Vida y como iglesia cristiana, es que la iglesia debe de estar unida, en armonía. Pero hoy en día parece que solamente estamos como que las iglesias fueran barrios, ¿no? ¿Tú de cuál iglesia eres, Home? ¿Verdad? Yo soy de los bautistas. No, yo soy pentecostés. Métete a un grupo de Facebook cristiano. Tiradera de un montón de cosas. El cristiano muchas veces es el que muestra menos unidad. Y vemos que cuando el Espíritu Santo está en una iglesia, hay armonía. Estaban todos unánimes juntos. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en una iglesia, hay unidad. Los hermanos se apoyan, oran unos por otros. No dicen, ahí viene la hermana que tiene al niño que no me deja escuchar la prédica.
Ahí viene la muchacha que trae perritos. Ay, no, eso. Hay unidad. Cuando está el Espíritu Santo, hay unidad. Y una evidencia clara donde el Espíritu Santo está en una iglesia, tiene que haber unidad, armonía. Si dentro de nuestra iglesia hay división, no, yo no le hablo a ese hermano, yo no le hablo a esa hermana, ahí viene este, pero me cae gordo. Hay algo entonces, una evidencia que el Espíritu Santo necesita empujarnos como iglesia. Unidad. Porque nosotros podemos darnos cuenta que es necesaria la unidad dentro de la iglesia, porque Dios reparte diferentes dones a cada uno de nosotros, y cada uno de nuestros dones son importantes para el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12 versos 4 y 7, dice: hay distinta clase de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien nos hace la obra de todos nosotros. Y a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Cada uno tenemos un don espiritual que Dios ha depositado en nosotros, pero el propósito de estos dones es uno: que podamos ayudarnos mutuamente, es decir, que haya unidad. El propósito que Dios ponga en ti dones diferentes. Hay gente que, por ejemplo, puede tener un don. Ayer lo veíamos, ¿verdad? En nuestra última clase de principios y cultura hablábamos de esto. Dios reparte diferentes dones. A uno les da don de sanidad, a otro don de profetizar, a otro don de palabra de ciencia, a otro don de lenguas. Tal vez parte de tu don es administrativo, pero cualquiera que sea tu don, el fin de ese don es que tú puedas bendecir a otros. Porque armonía son personas con distintos dones logrando una misma misión. ¿Puedes decir esto conmigo? Armonía es personas con distintos dones logrando una misma misión. Nosotros tenemos la misma misión, y es que la gente pueda conocer del amor, la gracia y el perdón del Señor Jesús. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Solamente si estamos en armonía. Por eso el salmista en el Salmo 133, él decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener esta evidencia clara, para que podamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. La armonía es una evidencia clara. Cuando dentro de una iglesia tú empiezas a ver que empieza a haber división, que los hermanos no se quieren hablar, que de repente alguien está pasando necesidad y hay gente que le vale o es indiferente a eso, entonces la iglesia no está siendo llena del Espíritu Santo. Porque una iglesia llena del Espíritu Santo, una evidencia clara es la armonía. No es temblar, no es llorar, no es brincar, no es decir: mira ese cómo está bien tocado. Es que una evidencia pueda ser la armonía, la unidad. ¿Sabes? Cuando mi esposa y yo empezamos a trabajar juntos en el ministerio, recuerdo que para ella y para mí trabajar juntos en el ministerio era súper difícil. Porque ella tiene una forma de trabajar, yo tengo otra forma de trabajar. Ella tiene una forma de pensar diferente a la mía. Y recuerdo que cuando queríamos trabajar en la obra del Señor con algunos proyectos, siempre terminábamos peleados.
Ya mejor me decía ella, yo no te voy a ayudar. Y yo le decía, pues no me ayudes, no ocupo tu ayuda. Yo puedo solo. Porque era muy difícil trabajar juntos. De hecho, en la iglesia, dentro del equipo que tenemos, hay veces que trabajar en lo mismo es difícil, es complicado. Tú mismo te puedes dar cuenta en tu trabajo, trabajar con gente es difícil, es complicado. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo sea quien llene nuestras vidas y nuestros corazones, el Espíritu Santo cambia ese chip y pone unidad en nosotros. Pone ese don que es tan importante, porque el Espíritu Santo nos otorga dones individuales a cada uno. Ahora, pero también algo importante es que el Espíritu Santo nos enseña a servir. El Espíritu Santo nos enseña a servir. ¿Sabes? Ahora dentro de los anuncios que dio Armando, decíamos que queremos tener una tarde de voluntarios. Es decir, necesitamos servir. Yo recuerdo que cuando llegué por primera vez a la iglesia que empecé a pastorear allí en Matamoros, Tamaulipas, para mí era muy difícil el tema del pastorado, porque prácticamente yo tenía que hacer todo. Yo era el que abría la iglesia, el que hacía el aseo, el que enseñaba a los niños, el que daba clase dominical, el que predicaba, el que dirigía la alabanza, y hacía prácticamente todo, porque solamente tenía 3 hermanitas que decían, pues nosotros nomás estamos aquí sentados, hermano. Pero recuerdo que yo empecé a orar y a pedirle a Dios que mandara más obreros, más gente con este deseo de servir dentro de la iglesia. Y recuerdo que el Espíritu Santo empezó a añadir gente clave dentro de la iglesia, que empezó a hacer el trabajo más sencillo. Porque el Espíritu Santo nos enseña y nos da la capacidad para que podamos servirnos unos a otros. Ahora, es importante que entendamos que Dios reparte dones diferentes a cada uno. De hecho, en esta próxima capacitación para servidores, queremos hacer un test que se llama Descubre tus dones. Descubre tus dones. Este test, ¿verdad?, es para que tú puedas descubrir en qué área tú eres bueno, cuál es tu don, cuál es la parte importante donde tal vez puedes desarrollar ese don que Dios ha puesto sobre ti. Pero algo importante es que no creemos que como iglesia solamente podamos hacer una cosa para lo que somos buenos. Pongo ejemplos. Hay gente aquí que, por ejemplo, tal vez dice, yo no soy muy bueno para predicar o para enseñar, pastor. ¿Cuántos dicen amén? El que no, pues el próximo domingo lo voy a poner aquí a predicar, Hay gente que a lo mejor dice, yo no soy bueno para eso, no es mi don, pero yo soy bueno para la música. Soy bueno para cantar. Soy bueno para servir a los demás, para dar la bienvenida. Pero algo que he aprendido es que no precisamente el hecho de que no seamos buenos para algo no significa que no podamos hacerlo de la mejor manera que nosotros podamos. Por ejemplo, yo sé que yo no soy el mejor músico ni el mejor guitarrista. No es mi don, yo se los he dicho. No es un don que Dios puso en mí. No es como que de la nada, ya sé. No, me cuesta. Ahí batallo, todavía batallo. Es más, termino de tocar cada domingo o cada ensayo y todavía se me hacen callos en los dedos, ¿verdad? Y ahí ando quitándomelos. Y bueno, no es mi don. Sin embargo, al ver yo una necesidad, al ver yo que cuando yo iba a esta iglesia donde no había músicos, donde no había nadie que tocaba la guitarra, yo dije, necesito aprender. Y empecé ahí, ¿verdad? Aunque me dolían los dedos y yo quería chillar porque me dolía. Yo decía, necesito hacerlo porque la iglesia lo necesita. Y creo yo que muchas veces tú te puedes
a veces clavar en algo, en decir, es que yo no quiero hacer esto, pastor, porque no sé, no te sientes apto, no te sientes el mejor. Pero déjame decirte algo, no necesitas ser el mejor para servir en algún área. Creo yo que el Espíritu Santo sin duda alguna nos enseña y nos va enseñando cómo servir y cómo hacerlo mejor cada vez, cómo crecer en estas áreas. Recuerdo que cuando empezamos el área de niños, al principio pues solamente teníamos 2 niños, ¿verdad? Mi hijo Eitan y Darren, eran los 2. Y a veces a Darren se lo llevaban a otro lado y nomás estaba Eitan. Órale, usted váyase a la clase. Yo solo, sí, usted solo, órale, ¿verdad? Y lo mandábamos. Pero recuerdo que dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar con los niños como si tuviéramos muchos niños. Y empezamos, ¿verdad?, a trabajar. Empezamos a levantar maestras para niños. Y recuerdo que mi esposa y Suni, por ejemplo, ellas decían, yo no quiero ser maestra de niños. Mi mamá decía, yo no quiero ser maestra de niños, ¿verdad? Pero había una necesidad. Y en esta necesidad el Espíritu Santo les enseñó cómo servir en esa área. Y ahora yo veo que cuando terminan las clases los niños buscan a las maestras, les dan sus cartitas, les dicen, maestras, gracias, porque el Espíritu Santo te enseña cómo servir, te enseña. El Espíritu Santo es el que te instruye, te guía, te capacita. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces a lo mejor tú no eres tan bueno para algún área, pero creo que el Espíritu Santo nos capacita y nos enseña cómo servir. Ahora, el Espíritu Santo también algo que hace en nosotros es que nos enseña la actitud correcta. El Espíritu Santo nos enseña la actitud correcta, porque ha pasado que no se trata solamente de servir por servir, sino hacerlo con una actitud correcta. Yo no sé cuántos de los que están aquí hoy al llegar alguien te recibió con una sonrisa, alguien te recibió, te dio la mano y te dijo bienvenido, qué bueno que estás aquí. Pero imagínate si de repente esas personas que están ahí al frente, ¿verdad?, vienen bronqueados, peleados, de malas, y en vez de recibirte con una sonrisa, con una actitud correcta, te ven y dicen, tarde como siempre. Hermano, que no sabe que el culto empieza a las 12. Y entonces debe de haber una actitud correcta para servir. Y cada área que nosotros servimos, creo que lo hacemos con una actitud correcta porque el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en una iglesia, hay una actitud correcta para hacer las cosas para Dios. No lo hacemos de mala gana, no lo hacemos tampoco al ahí se va, si no hay una preparación. No es decir, pues a ver ahorita a ver qué canciones nos sale, a ver muchachos, pues chin marín. No, hay una preparación. Hubo canciones que hubo que escuchar, que hubo que preparar, que hubo que ensayar. Ustedes no llegaron aquí a un lugar sucio. Hubo una preparación, se limpió el lugar, se preparó para que ustedes pudieran estar aquí cómodos. No fue como que hoy me levanté y dije, bueno Señor, dame una palabra en el nombre de Jesús, a ver dónde cae y donde caiga mi dedo ahí. Hay una preparación, porque la actitud correcta es importante. Pero el Espíritu Santo provoca también esta actitud correcta en nosotros para servir de una manera adecuada. Entonces, cuando en una iglesia hay unidad y sabemos que cada uno de nosotros tiene dones diferentes y que estos dones es para el servicio de otros, cuando entendemos que el Espíritu Santo es el que nos capacita para servir, cuando entendemos que el Espíritu Santo provoca en nosotros una actitud correcta dentro de esta unidad, entonces podemos ver
que hay una iglesia que está siendo llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Hoy yo creo, sin duda alguna, que el Espíritu Santo quiere llenar el corazón de cada uno de nosotros. Y tal vez hoy puedas tener una reacción ante esa presencia del Espíritu. Tal vez hoy mediante la administración, y vamos a prepararnos para esto, tal vez hoy tú puedas sentir la presencia de Dios en tu corazón. Tal vez te den ganas de llorar. Tal vez levantes tus manos. Tal vez hoy solamente quieras estar en tu lugar sentado con la cabeza agachada. Yo no sé cuál sea la reacción que hoy el Espíritu Santo vaya a poner en ti. Pero lo que hoy me gustaría es que no solamente hubiera una reacción, sino una manifestación y evidencia de su Espíritu. Si hoy el Espíritu Santo sabes que te está llamando a hacer algo, yo sé que muchos de los que están aquí en este lugar tienen el deseo, por ejemplo, a lo mejor de servir dentro de la iglesia. Y dices, yo quiero crecer en mi área de servicio, pero es que no me siento capaz. Tal vez no me siento listo. Si tal vez tú eres de los que a lo mejor el Espíritu Santo, no sé, te está llamando, no sé, a lo mejor a perdonar a alguien, a arrepentirte de algo, a dejar cierto hábito que está mal. A lo mejor tienes hoy un hábito malo que no has podido dejar. Yo tenía un amigo que cuando empezó a llegar a la iglesia, él tenía él era muy vicioso, ¿verdad? Y en cuestión del cigarro, él fumaba mucho. Entonces recuerdo que después de cada reunión, después de un culto glorioso, él se salía, se iba 2 cuadras adelante donde pareciera que nadie lo viera y se echaba sus cigarros, ¿verdad? Después de un servicio. Llegaba masticando chicle para disimular el olor, pero nosotros en cuanto llegaba decíamos, ya se fue a fumar el tremendo, ¿verdad? Batallaba, salía de cada reunión y se iba y se echaba su cigarrito. Pero recuerdo que un día él me dijo, ¿sabes qué? No te lo quería decir, pero después de cada reunión salgo y me da la ansiedad de querer fumar y me voy y me fumo un cigarro. No te lo quería decir. Y yo le dije, ya sabía, ya te había olido. Olías a kilómetros, ¿verdad? Pero él me decía, pero siento que el Espíritu Santo me está moviendo a dejarlo, pero no sé cómo. Y recuerdo que en ese momento empezamos a hacer una oración y yo le dije, ¿qué te parece si oramos? Y le pedimos que Él te ayude a poder dejar ese vicio que no te hace un bien para ti. Y empezamos a orar juntos. Y recuerdo que a las 2 semanas, ¿verdad? Me marca y me dice, pastor, llevo ya una semana sin fumar. Y le dije, vamos, tú puedes. Pasó 1 semana y media y me habló y me dijo, pastor, ¿qué crees? Que volví a caer. Me ganó la ansiedad y me eché otro cigarro. Le dije, no te preocupes, vamos a volver a orar. Y volvimos a orar. Y volvimos a orar. Al pasar unos pocos meses, viene conmigo y me dice, pastor, por fin llevo varios meses sin fumar. Pero porque la manifestación del Espíritu Santo lo estaba llevando a esa convicción de decir, deja eso. Pero no solamente se debe de quedar en una manifestación, tiene que haber una evidencia. Tal vez hoy tú estás batallando con ver programas que no debes de ver. Tal vez estás viendo cosas en el celular que no debes de ver. Y el Espíritu Santo te está diciendo, córtalo, déjalo, ya no veas eso. Y batallas. Y estás solo, sola. Y de repente todavía aún sigues viendo cosas, ¿verdad?, que no debieras de ver. El Espíritu Santo te sigue llamando a dejar ciertos hábitos o ciertos pecados.
pero debe de haber una evidencia. Dios quiere llevarnos a esa manifestación y a esa evidencia clara de que estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y hoy me gustaría animarte para que, si hoy tú estás batallando en algo, si hoy tal vez hay algo en ti que sabes que necesitas dejar, si hoy necesitas pedir perdón por algo, que hoy le permitas al Espíritu Santo obrar dentro de ti, dentro de tu corazón. Que le permitas que Él te llene hoy. Mira, a lo mejor tú dices, es que yo no sé ni de qué estás hablando. Para algunos este tema es nuevo y a lo mejor no sabes de lo que estamos hablando. Pero mira, ahorita mientras estamos adorando, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que puedas hacer una oración a Dios. ¿Qué es una oración a Dios? Es una plática con Él, sincera, de lo que tal vez tú puedas estar pasando. Tal vez hoy vienes con problemas de ansiedad. Tal vez hoy vienes con preocupaciones. Tal vez hoy tienes alguna necesidad económica, financiera, qué sé yo, diferentes necesidades. Pero hoy es una buena oportunidad para que le permitas al Espíritu Santo que hoy pueda llenar tu corazón. Y tal vez dentro de esta administración o dentro de esta plática que vamos a tener con Dios, tal vez tú vas a sentir ganas de llorar. Tal vez vas a sentir ganas de levantar tus manos. Tal vez vas a sentir ganas de hincarte, qué sé yo. Tal vez vas a estar como el Señor, con las manos cruzadas y el ceño fruncido. Puede ser. Pero hoy yo quiero animarte para que permitas que el Espíritu Santo de Dios pueda hoy llenar tu vida. Si aún no lo conoces, creo que hoy es una buena oportunidad para que Él pueda llenar todo tu ser y todo tu corazón. ¿Por qué no te pones de pie conmigo unos momentos?